Bueno, esta noche vamos a compartir este tema que dice oren sin parar. No hay mucho que comentar respecto al título, y es que vamos a hablar esta noche de una de las partes importantes de nuestra relación con Dios. Siempre hemos hablado que el modo de tener una relación íntima con Dios, una es hablarle como con cualquier persona, y otra es escucharlo. Hablarle es orando. Y como dice algún versículo de la Biblia, dice, oren sin cesar, oren sin parar. Y el otro es leyendo su palabra. Pero hoy nos vamos a dedicar a la oración. Leamos nuestro texto base que dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un extracto de uno de los evangelios en la cual nuestro Señor hace referencia a una historia de una viuda que iba cada vez a buscar a un juez para que le haga justicia, y al comienzo este juez no le hacía caso, ¿no? Él no quiso por algún tiempo, dice. Y vamos a ir desglosando cada una de las palabras y cada uno de los fragmentos de este texto, ¿no? Y dice, él no quiso por algún tiempo. Entonces, lo primero es que muchas veces nosotros tenemos necesidades, podemos estar pasando por un periodo de prueba, como siempre decimos, podemos tener necesidades físicas, necesidades materiales, y le pedimos a Dios que supla, a nuestro Dios, a nuestro amado Dios, que supla esas necesidades. Cuando lo hacemos, las tres posibles respuestas, y habíamos hablado un poco de eso eh, nuestra anterior reunión, es de que una es el sí, ¿no? Y seremos felices si es que el sí llega pronto, si es que el sí es totalmente claro, pero siempre recordemos que nuestras oraciones deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios, y nosotros debemos hacer todo nuestro máximo esfuerzo para estar en comunión con nuestro Dios. Todas las promesas de Dios, todo esto que nos habla la palabra, siempre son bajo esas dos condiciones. A veces se da alguna promesa de la palabra de Dios aisladamente, como dando a entender que esa promesa va a llegar sí o sí, aunque no estemos en la voluntad de Dios y aunque no estemos en comunión con Dios. Y esas son dos partes importantes para que esa conversación, esa comunicación con nuestro Dios sea efectiva. Cuando tenemos en oración, estamos seguros que nuestro deseo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos puesto varias veces el ejemplo de un ejemplo que ponía nuestro pastor y que decía, si uno ora y dice, bueno, he dejado a mi familia por mi amante,
y nos amamos con ella y Dios va a bendecir eso. Por supuesto que eso no está en la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando nuestro pedido está en la voluntad de Dios, pueden haber tres respuestas: un no, un sí y un todavía. Y a eso se refiere: él no quiso por algún tiempo. Alguna vez, los tiempos, como hemos escuchado siempre, los tiempos de Dios son perfectos. No tenemos que desanimarnos ni desesperarnos cuando la respuesta es todavía, cuando la respuesta es que esperemos un poco, ¿no? También tendremos que identificar cuando la respuesta sea no. Todo esto lo tendremos que hacer en oración. Y bueno, cuando la respuesta sea sí directamente en un corto tiempo, seremos las personas más felices, pero no siempre ocurre así. Después, ¿qué más tenemos en este texto? Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí tenemos otro punto que es importante: viniendo de continuo. Eso hace referencia a la perseverancia, a la constancia que debemos tener cuando oramos. No se trata de orar una sola vez o de repente, como vamos a ver en algunos apuntes que anoté en la siguiente diapositiva, no se trata de orar una sola vez o de repente de orar solamente cuando estamos en urgencias, cuando estamos en una emergencia, cuando nos ha pasado algo y después de ese tiempo, después de ese susto que hemos tenido, olvidarnos nuevamente de Dios. Tenemos que ir de manera continua a Dios, de manera perseverante. Y en este caso, en el que nuestro Señor Jesús hace referencia a un juez injusto, dice que hasta el juez injusto, solamente por librarse de esta persona, dice que me agote la paciencia, ¿no? Va a hacerle justicia a esta viuda. ¿Cómo entonces nuestro Señor, que nos ama, que es perfecto, que no es como este hombre injusto, cómo nuestro Dios no va a atender nuestros ruegos? Este texto dice que tenemos que tener la confianza en que lo hará, porque si un hombre injusto como este hace justicia a la viuda, ¿cómo Dios no nos hará justicia? ¿No? Y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Una de las cosas importantes con la oración que a veces nos cuesta es darle esa prioridad a la oración. Empezar nuestro día orando. Usualmente, muchas veces, y a mí me pasa, es que lo primero que hago es agarrar el celular, ¿no? Y a veces lo último también, cuando debería ser lo primero, orar. A veces pasa que en los tiempos difíciles sí estamos muy conectados con nuestro Dios. Oramos, somos perseverantes, pero en los tiempos en los que ya nos ha llegado la bendición, muchas veces ya nos olvidamos. Pero tenemos que recordar que si nuestra comunión, si nos alejamos de esa comunión con nuestro Dios, esa cobertura puede ser quitada de nosotros. Entonces, clamen a Él de día y de noche, que claman a Él de día y de noche. Empecemos el día orando y terminemos el día orando. Y como escuchaba en alguna prédica de algún pastor, decía: nunca colguemos el teléfono con Dios. Hablemos todo el tiempo con Dios. Tenemos los momentos de oración formal, en los que haremos nuestros devocionales, en los que los haremos con nuestra Biblia abierta, que serán en la mañana y en la noche, pero el resto del día
tengamos el canal de comunicación abierto con nuestro Dios. Ya será un canal de repente más informal, porque de repente le hablaremos a Él como hablamos con las personas que amamos, con el amigo que tenemos, le hablaremos en el transcurrir de nuestras circunstancias. Si vamos a pedir un trabajo, le diremos, Señor, mientras estamos caminando hacia el trabajo, Señor, haz posible este deseo de mi corazón. Cuando estemos pensando en nuestros hijos, mientras estamos trabajando, mientras estamos caminando, mientras nos estamos transportando, tendremos ese canal abierto y le diremos, Señor, no sé dónde está mi hijo o mis hijos en este momento, o mis hijas en este momento, pero te pido que los cubras con tu amor. En todo momento deberemos estar enfocados y conectados con Dios. Tendremos nuestros tiempos de oración formal, lo ideal en la mañana y en la noche, lo ideal, lo primero y lo último que hagamos, que sea eso, pero tendremos todo nuestro día con un canal abierto de comunicación con nuestro Dios. Luego dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, que es un poco a lo que ya habíamos hablado. Si el juez injusto hace justicia, ¿cómo no va a hacer? ¿Cómo no va a atender nuestras oraciones nuestro Dios? Y aquí hay otro tema, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de las cosas importantes para que nuestra oración sea atendida es tener esa fe, tener esa confianza de que Dios lo hará posible. No sabemos el tiempo, no sabemos qué momento, porque los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces de repente ni veremos el fruto de nuestra oración y no por eso nos tenemos que desanimar. Moisés tuvo una misión importante en su vida, liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, él no vio, él trabajó para ese gran propósito, pero él murió antes de entrar a la tierra prometida, porque así Dios lo decidió. Con nuestra oración, tal vez la salvación de un ser querido, como he escuchado en algunos testimonios, que uno ora, y muchas veces puede que no vea el fruto de esa oración mientras uno esté en vida. Pero mientras estemos en vida, por ejemplo, lo que pasa con nuestros hijos, tendremos que orar para que ellos un día hagan de el centro de sus vidas a nuestro Dios. Ojalá, en la misericordia de Dios, podamos ver los frutos de nuestra oración en vida. Pero aunque no los veamos, no tenemos que desfallecer y tendremos que seguir orando hasta el último día de nuestras vidas. Aquí tengo unos apuntes como que ya los hemos desglosado, lo que decíamos. Las tres posibles respuestas de nuestro Dios son sí, todavía o no. La mujer iba con la misma petición. Ese es otro apunte, ¿no? Que muestra la perseverancia. La mujer no pedía una cosa hoy y otra cosa mañana. La mujer tenía claro lo que quería y lo que quería le pedía al juez en todo momento. No tenemos que desmayar más allá de que la respuesta tarde. Decía otro pastor, puede que el momento de que Dios diga sí no haya llegado y puede que el tiempo de que insistas todavía dure un poco más, pero no debemos desmayar. Aquí tenemos más de la palabra, Josué 1, 6 al 9, que dice, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque tú serás quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés.
No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, que te ayudaré por donde quiera que vayas. Aquí tocamos este pasaje de la Biblia. Sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés en esa travesía del pueblo hebreo por el desierto para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido. Después de la muerte de Moisés, Josué se hace cargo del pueblo hebreo por decisión de Dios, porque Dios es quien pone a los líderes de este mundo. Entonces, y le dice Dios a Josué, que sea fuerte y valiente, que no desmaye. Y con nuestra oración tenemos que ser así de perseverantes y de valientes, no quedarnos a medio camino, seguir y seguir orando, sin desmayar, como decía el apunte de más arriba. Pero aquí es lo que decíamos hace un rato, no desobedezcas, obedece siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas para que tengas éxito en todo lo que hagas. Puede que haya alguna piedra de tropiezo en nuestra vida y que eso sea lo que no permite que la bendición de Dios fluya, pero a cántaros. Es lo que decíamos, oremos, no desmayemos, seamos valientes, pero estemos en comunión con nuestro Dios. Y hagamos y seamos personas como el rey David, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que todos nuestros pedidos, estemos seguros de que todos nuestros pedidos estén en función de la voluntad de Dios. El Señor, aquí tengo otros apuntes, el Señor buscará a los que tengan fe. El Señor atenderá las súplicas de las personas que tengan fe, de las personas que pongan toda su confianza en Él, de las personas que digan, yo pongo toda mi confianza y mi carga en mi Dios y sé que lo que le pediré, Él lo dará. No importa, inclusive, aunque yo no llegue a ver esa bendición. El tiempo de la insistencia puede que a veces sea largo y a eso se refiere este otro apunte. Cuando no llega pronto la respuesta, puede que la insistencia, el tiempo de la insistencia sea más largo, entonces no desmayemos. Las respuestas de Dios, como ya habíamos dicho, pueden ser sí, no o todavía. Aquí tenemos otro segmento de la palabra, del manual de instrucciones que dice, Isaías 40, 30 al 31. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. No sé si les ha pasado alguna vez, pero sobre todo cuando estamos pasando momentos de prueba, cuando estamos pasando ya sea pequeños o grandes problemas, es fácil cansarse y es fácil desmayar. Y sobre todo yo creo que hace referencia a los jóvenes porque los jóvenes son más impacientes que las personas que ya han transitado varios años en su vida. Los jóvenes son impacientes, no les gusta esperar, más que todo esta generación, que son la generación del instantáneo, que hablábamos también eso en la anterior reunión. Pero los que confiamos en Dios, al orar, al pedirle fuerzas al Señor,
en esos momentos que estamos pasando de dificultad, primero nos da una tranquilidad para continuar. Y al darnos esa tranquilidad, provoca que nuestras fuerzas se renueven. Entonces, ¿a qué va este párrafo de la Biblia? Que la oración sirve para renovar fuerzas. Que cuando ya estemos caídos, que cuando ya estemos desanimados, con lo último de fuerza que tengamos, oremos. Oremos y pidámosle al Señor, a nuestro Dios, que nos dé la fuerza para continuar, que nos dé lo que le estamos pidiendo, pero que nos dé la fuerza también para esperar. Tenemos también a Mateo 6, 7 al 8 de la traducción lenguaje actual. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe que ustedes necesitan lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Este es un versículo hermoso, porque dice que no es necesario de repente usar palabras rebuscadas, pero sí hablar con el corazón. Y no es una contradicción con lo que hemos dicho antes, porque sí es necesario hablar con nuestro Dios todo el tiempo. Pero Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que lo pidamos. Y en estos últimos meses yo he experimentado eso. Siempre pienso en que Dios sabía lo que necesitaba y Dios ya lo tenía en su mente y Dios me lo dio. Y así es con todos. Este es el párrafo antes del Padre Nuestro, que lo conocemos, que los que hemos pasado primero por la Iglesia Católica lo conocemos, que siempre se utiliza esa oración y que era la oración tipo que Jesús nos había enseñado, donde nos daba las partes de la oración, ¿no? Donde nos decía que teníamos que pedir el perdón de nuestros pecados, donde nos decía donde nos dice, mejor dicho, que tenemos que pedir por nuestra provisión. Esa es la oración que tiene la estructura de todo lo que tenemos que decirle a nuestro Señor con nuestras palabras, no con palabras repetitivas, con nuestras palabras y hacerlo una y otra vez, de día y de noche, pero con la confianza de que Dios, antes de nosotros, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Mateo 7, 11 al 12 nos dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esto está en la traducción lenguaje actual. Y aquí una vez más nos dice, hace referencia a lo mismo que decía el texto base que estábamos usando para esta noche. Y es de que si nosotros, siendo hombres imperfectos, damos cosas buenas a nuestros hijos y procuramos lo mejor a nuestros hijos, ¿cómo Dios no va a querer lo mejor para nosotros? Oremos y estemos confiados también de que si en algún momento la respuesta es no, es porque realmente no es lo mejor para nosotros. Y decíamos la anterior reunión que cuando Dios cierra una puerta, no queremos abrirla. Y si algún momento por tercos
decidimos ir contra ese no de Dios, en contra de ese no de Dios, es seguro que nos vamos a arrepentir. Es seguro que vamos a decir, no debería haber insistido en esta puerta cerrada, en este no de Dios. Hebreos 12, versículo 3 dice, piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. La palabra que estamos compartiendo hoy sobre todo es para eso, para perseverar, para no rendirnos, para no desanimarnos. Cuando oremos, de repente van a haber cosas que no las vamos a ver de inmediato. La oración porque todos nuestros hijos sean salvos, por ejemplo. No la veremos de repente de un momento al otro, pero no debemos rendirnos, no debemos desanimarnos. Debemos ser perseverantes y tener fe. Hagamos una recapitulación de lo que hemos visto esta noche. Una de las cosas que nos dice todos los extractos de la palabra, de ese manual de instrucciones, como dice un pastor, es que oremos de día y de noche, que no dejemos de orar en ningún momento. E inclusive que mantengamos el canal de comunicación abierto con nuestro Dios en todo momento. En el momento en que estamos conduciendo, el momento en el que estamos caminando, en el momento en que estamos haciendo fila para algo, para pagar un vicio, por ejemplo, que siempre estemos conectados con nuestro Dios. Que la respuesta, aunque tarde, llegará. Tal vez no sea la respuesta que queremos, pero llegará. Que siempre tenemos 3 posibles respuestas: sí, no y un todavía. En oración y leyendo la palabra de Dios sabremos identificar cuando Dios nos está diciendo una de esas opciones. También hemos visto que si nosotros somos hombres imperfectos, así como somos padres que damos lo mejor de nosotros, pero que somos imperfectos, así como era imperfecto el juez del primer párrafo de la palabra que hemos visto, del texto base, si nosotros siendo imperfectos atendemos a nuestros hijos, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Que tengamos confianza en que lo va a hacer. Dios sabe antes que le digamos nuestras necesidades. Esa es otra cosa que hemos visto también. Que Él la sabe, pero no por eso vamos a dejar de tener esa comunión y esa comunicación con nuestro Dios. Y que la oración es algo que nos mantiene con energía renovada. Cuando estemos desfalleciendo, en cualquier momento, cuando entre el pesimismo en nuestros corazones, que ese momento oremos y veremos que las fuerzas para continuar han sido renovadas, para esperar de repente la respuesta de Dios. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? La aplicación siempre se refiere a cerrar nuestros ojos y a hacer un análisis de nuestra vida. Y analicemos respecto a las circunstancias que nos tocan vivir, analicemos si caemos en el desánimo fácilmente, si de repente somos inconstantes en nuestra oración, si oramos un día y 3 días no, si un día pedimos una cosa y luego nos desanimamos y decimos, Dios no nos los va a dar, y dejamos de orar por eso. Analicemos si nuestra vida está presente la inconstancia. Si analicemos si solo oramos en momentos de emergencia, en los momentos en que queremos que Dios sea un bombero,
que nos saque del problema y luego olvidarnos de la oración, olvidarnos de que nuestro propósito es de que Dios transforme nuestras vidas día a día, paso a paso, hasta el último día que estemos en este mundo. Meditemos si es que cuando oramos, si realmente creemos que Dios va a atender eso. Si cuando oramos, por ejemplo, por nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos, si realmente, analicemos si realmente estamos confiando en que Dios sí lo va a hacer. Finalmente, el llamado es una exhortación a todos los que hemos escuchado esta palabra de cambiar todas las actitudes que pueden no estar en dirección de lo que nos pide la palabra de Dios, de lo que nos pide todo lo que hemos leído de la palabra de Dios esta noche. Hago un llamado a que oremos en todo momento, a que nunca cortemos el canal de comunicación con Dios, a que tengamos fe cuando oramos, a que confiemos en que Dios va a atender las súplicas y las inquietudes de nuestro corazón. Hago un llamado a que seamos perseverantes, a que no nos desanimemos, a que busquemos la voluntad de Dios como le pide Dios a Josué, que no se aparte ni un milímetro de su palabra. De eso dependerá que Él escuche las súplicas de su corazón. Y lo mismo pasará con nosotros. Y finalmente, como siempre, antes de terminar la palabra que compartimos, hago un llamado a tal vez la persona que está escuchando, que por algún motivo, que porque Dios ha querido, le ha llegado este video que también lo colgamos en el YouTube. Hago el llamado a esa persona y a los que ya lo hemos hecho a que renovemos este voto de hacer de Jesús nuestro Salvador, de hacer lo que el buen ladrón hizo en el momento de estar crucificado. Siempre recordamos que el buen ladrón era ladrón hasta el último día de su vida. No era una persona ni siquiera de repente que iba a la sinagoga o a la iglesia. Era una persona pecadora como todos nosotros lo somos. Hasta el último día de nuestra vida estaremos pecando. Pero hagamos como el buen ladrón, reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y pidámosle que el día del llamado nos lleve a su diestra, que nos lleve al paraíso para que compartamos la vida eterna con Él. Y pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcámonos pecadores. Sabemos que al hacer esa oración, somos salvos, que le hemos pedido a Dios que se haga dueño de nuestras vidas y que las renueve y las transforme día a día hasta el último día que estemos en este mundo. Señor, te damos gracias por esta palabra compartida, Señor. Pon la fuerza de voluntad. Sabemos que es difícil. En otras reuniones hemos dicho que es a veces tan difícil levantarse temprano y darte la primicia de nuestro día. Señor, pon la fuerza de voluntad en nuestros corazones para hacerlo. Pon en nuestra mente la convicción de que lo primero y lo último que tenemos que hacer en nuestro día es hablarte a ti, comunicarnos contigo, Señor, como el ser más importante de nuestras vidas. Danos la fe para creer que lo que estamos pidiendo, Señor, tú lo vas a
atender como nuestro Padre que eres, siempre y cuando esté en tu voluntad y de acuerdo a tus planes, Señor. Te pedimos que nos des perseverancia, constancia, que nunca permitas que nos desanimemos al orar, Señor. Que nunca desanimemos en pedirte lo que siempre te pedimos en nuestras oraciones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siga haciendo su obra, más allá de cuando ya terminemos esta reunión, Señor. Que siga haciendo su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, a través de la palabra que tú nos has compartido. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Querido Juan Carlos, voy a cortar esto un segundito.